Yo he tenido lo que he deseado tener. Que persona más madura que con X años ya, ¿no? Tu voluntad era de... O mi deseo. Es decir, a mí me dicen, tienes que repetir la primaria para poder hacerle ingreso, y yo deseé eso. Y aparecieron esos dos seres mágicos. Si aparece otro que dice, mira, vete a tocarte el violón y vete a hacer no sé qué y no sé cuánto, sería otra cosa diferente. ¿Entendéis? Pero es muy importante la confianza. Los amigos invisibles, esos eran mis amigos invisibles. Y no he dejado de tener amigos invisibles en el zorro, en el águila, en el olivo, en la encina, que es la que está encima de la otra. ¿Entendéis? Es muy importante esa confianza. ¿Vale? Venga, vamos a hacer un trabajo final. Dime. No. Podéis levantaros, si podéis hacer lo que os dé la gana. Si es que después de escucharme decir, si es que puedo hacer lo que sea. ¿Entendéis? Romper esquemas es muy importante. ¿Por algo especial no usas términos espirituales para explicar? Utilizo términos científicos. ¿Pero es por algo? Porque se llega a todo el mundo. Es decir, yo el otro día estuve dando en el Círculo de Bellas Artes un curso para médicos y psiquiatras, casi todos, y había algún psicólogo, pero casi todos eran médicos y psiquiatras. Y estuve hablando de lo mismo. Estaban alucinados. Y dije las mismas cosas, pero en lugar de hablar de chakras, ni se me ocurrió, hablaba de plexos simpático-tónicos, que es lo mismo. Podemos utilizar lo mismo. Pero en realidad es un lenguaje místico. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la búsqueda del misterio. ¿Entendéis? Lo místico es el misterio, la pregunta. Porque lo importante no es obtener respuestas, es aprender a hacer preguntas. ¿Y no tenemos respuesta? Claro que no. Yo no tengo respuesta de casi nada. Y me reconozco el ignorante número 1, pero no paro de preguntar a la vida. ¿Y qué me creo? Pues lo que me conviene creer. Selecciono mis creencias con un cuidado tremendo. Yo no me creo ni a los políticos, ni me creo en la economía, ni me creo... En cambio, me creo a la hoja de la encina que me dice tal cosa. Y la hoja de la encina dice... Hay un libraco así sobre el lenguaje de las plantas y el lenguaje de las hojas. No me acuerdo. Os lo diré también, ya lo buscaré. Bien, vamos a hacer un juego. Folios. Muy bien, gracias. Cogéis hojas, por favor. Una o dos. Me gusta lo del personaje, me ha gustado. Empecé Bellas Artes antes. A los 12 años había una pequeña carrerita que se llamaba Artes y Oficios en la calle La Palma. Hice los 4 años de Artes y Oficios allí y a los 16 años, cuando terminé Artes y Oficios, como no quería depender económicamente nunca, y a los 12 años mi padre, claro, maestro de escuela, dijo, búscate la vida. Y yo estaba de peón albañil, pero me fue mucho más rentable hacer retratos.
Y entonces aprendí a hacer retratos con pastel. Y cuando terminé a los 16 años los artes y oficios, aprendí a hacer retratos y me iba a la Plaza Mayor a hacer retratos. Y me pagaban 25 pesetas. Entonces, por ahí cogí la técnica del dibujo. Luego empecé en sexto y reválida, en aquel entonces, Bellas Artes. Después del preu, empecé biológicas. La biología me encanta. Para mí ha sido la naturaleza en primer lugar, la naturaleza como tal, y como los mensajes que la naturaleza me ha ido transmitiendo. Mensajes absolutamente subjetivos, pero me ha predispuesto muy positivo hacia la vida. Entonces la naturaleza ha sido siempre una información muy grande. El otro día estaba yo en una encina, en un bosque de encinas, y de repente bajó un buitre. Imaginar un buitre, un pedazo de bicho enorme. Yo me miré y dije, me ha debido ver carnaza o algo. Pero no, estaba allí. Y estuve charlando con él. Y no se iba. 3/4 de hora. Con un buitre. Y tú dices, pues... Y yo miraba alrededor, digo, aquí, que no me vea nadie. ¿Entendéis? Entonces esos son mensajes que la naturaleza te da, como diciendo, pues estoy tranquilo y vengo a estar contigo. Y lo recibes. Y te sientas al lado del buitre y compartes. Cuando era niño era un zorro o un gato montés. Y entonces la naturaleza te va informando. Pero es cuestión de hablarlo y mirarlo. ¿Pero cómo descubres tú ese mensaje? ¿Cómo se Y yo qué sé. ¿O cómo se identifica? Claro, primero, yo no busco, claro, yo no busco resultados. Es como cuando hablabas tú de decir, conseguir los resultados. Y yo te decía, no, disfrutar del camino. Yo estoy en la naturaleza y soy feliz, plenamente feliz. Entonces no busco nada. ¿Qué es lo que encuentro? Pues lo que la naturaleza me quiera regalar. Y unas veces me pone la atención en una cosa, otra en otra, y yo me dejo llevar. Pero en el momento que tú, por ejemplo, identificas que el buitre es un mensaje, es porque tú simplemente... Y yo qué sé si es un mensaje o no. Lo que está es, ha venido un buitre. Y está allí y me está mirando. Y tú dices, pues vale, ¿qué querrá este buitre? Pues ya me siento yo a su lado, estábamos a 2 metros, y el buitre se queda relajado y empieza a hablar con él. Y entonces mi pregunta primero es, ¿qué quieres? Y claro, pues saber lo que quieres. 3/4 de hora, al final sacas unas cosas, pero te vas tan a gusto, tan relajado, no porque el buitre no te haya zampado, sino porque ha sido un encuentro que dices, ¿a quién se lo puedes contar? Pues lo cuento en casa, pero no es mucho más, y lo cuento aquí, porque ya como os escandaliza suficiente, ¿entendéis? Pero es el bienestar, el bien sentir, el sentirte a gusto, porque para sentirnos a disgusto ya llevamos mucho. Es que el hobby de esta sociedad es sentirse mal, ¿o no? Y entonces vamos a coger otros paradigmas diferentes para sentirnos bien. ¿Entendéis? Entonces es ir encontrando, pero sin el deseo de la búsqueda de la consecuencia del resultarismo. Es que lo de los resultados, yo nunca he soñado que me voy a examinar. Y cantidad de personas que han estudiado me dicen, tengo unos sueños terroríficos que me voy a examinar y que se me ha olvidado todo. Y yo digo, joder, sí, yo iba a los exámenes y iba feliz. Me importaba un bledo el resultado. ¿Entendéis? Es la diferencia de resultados. A mí no me importa, en definitiva, me importa un bledo si os sirvo o no. Lo que me importa es cómo me siento yo. Y me siento muy a gusto, pero de las veces que mejor me siento, porque os he escandalizado lo suficiente para removeros. Y entonces ya eso es cosa vuestra ya. Ya el removimiento ya es cosa vuestra. Pero como me siento yo es pletórico. Y ayer estaba que no podía hablar, tenía una faringitis y fiebre y esto, pero sabía que hoy me lo iba a pasar estupendo. ¿Entendéis? Esa es la diferencia entre qué bien me siento.
Si no me hubiese sentido bien, habría cogido y me habría ido. Lo he hecho más de una vez, ¿eh? Entonces, si me siento bien, pues estoy pletórico. Por eso digo, en el descanso me quedo aquí, porque me sentía muy bien, me apetecía, claro. Bien, pues vamos a esto que nos tiene que dar tiempo. Porque esto os lo lleváis. Sí, es que nos va a llevar 1 hora. Por eso he quitado todo lo anterior y vamos a esto. Vamos a utilizar un lenguaje simbólico geométrico. ¿Vale? Nos va a llevar 1 horita aproximadamente. Pero es que luego el resto de la vida la lleváis con esto. Esto es un trabajo para toda la vida. Esto nos lleva 1 hora, pero luego prepararos. Lenguaje simbólico geométrico. ¿En qué consiste el lenguaje simbólico geométrico? En lo que desde nuestros ancestros se ha puesto como un esquema simbólico que representa eso. Entonces vamos a utilizar el cuadrado como símbolo de lo mortal, de lo mensurable, de lo perecedero, de lo natural, terrenal, humano. El hombre de Vitruvio. Cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando utilicemos el cuadrado, pensaremos en lo terrenal. Tierra. Densidad. Tangible. Tener. Seguridad. Ubicación. Lo que queramos. ¿Todo el mundo ya ha captado el símbolo del cuadrado? Perfecto. Nos hemos cuadriculado. ¿Qué es? Mente cuadriculada, que es la mente que necesita tener todo colocado, ordenado, denso, porque si me mueven mis cuadrículas me descolocan. ¿Vale? Bien. Segundo símbolo que vamos a utilizar. Triángulo. Os voy a hacer una predisposición para antes de poner lo que significa el triángulo. ¿Vale? 1. Unidad. 1. Es el todo y la nada. ¿Apuntamos eso también? No, no hace falta. 1. Todo y nada. Es el comienzo donde aparece el Big Bang. Todo estaba dentro, pero dentro no había nada. La unidad. Lo que queramos. Esa unidad, cuando se proyecta en el 2. La dualidad. Y es una línea. ¿Lo vais viendo? Por tanto, es lo dual. El juego de los opuestos. Luz, oscuridad. Blanco, negro. ¿Lo veis? Arriba, abajo. Delante, detrás, lo dual, los opuestos, el juego de los opuestos. Por tanto, siempre que la luz, el uno, se proyecte, se va a proyectar en la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me muevo dentro de la recta, solo me muevo dentro de lo dual, de los opuestos. Entonces me voy pelín hacia la luz. ¡Uy, qué bien! Me voy pelín hacia la sombra. ¡Oh, qué mal! Pero me muevo entre los duales. No puedo comprender los opuestos, porque me voy moviendo entre ellos. ¿Qué tengo que hacer para superar la línea? Subir de dimensión. Entonces tengo que salir de la lucha entre los opuestos y crear el triángulo. ¿Lo veis? El 3. Que es la comprensión de los opuestos. Entonces, para arreglar los opuestos, tengo que distanciarme de ellos, elevarme y subir de la dimensión lineal a una dimensión de superficie. Primera superficie, que es el triángulo. ¿Vais entendiendo esto? El triángulo, por tanto, es la comprensión. Lo que nos ayuda a comprender, a escuchar, a empatizar.
¿Habéis entendido el símbolo del triángulo? He hecho mucho énfasis porque es muy importante. Y es lo que escucha, comprende, atiende, une, relaciona. Es la relación entre los opuestos, viene por la comprensión, no por la línea, sino por subir a la dimensión de superficie la línea. ¿Os ha quedado bien claro? Por tanto, el triángulo no es ya terrenal, es trascendental. ¿Entendéis? Nos eleva a la trascendencia de, por ejemplo, la habilidad más importante de todas que puede desarrollar cualquier persona, la más importante de todas, es la escucha. Aprender a escuchar. Porque es antinatural. Todo el mundo quiere hablar. Y escuchar implica anularte a ti para dar el protagonismo al otro. ¿Entendéis? Quien no escucha nunca va a comprender. Si yo estoy dejando que el otro hable, pero estoy pensando en lo que yo le voy a decir cuando termine de hablar, empiezo con un lenguaje no verbal, yes, que es cállate, que quiero hablar yo. Si no, le hago así. Si no, le pongo... ¿Habéis visto los niños pequeños que te cogen la cabeza? ¡Mírame! ¿Por qué? Porque, claro, ellos son los protagonistas. Lo natural es ser emisor, no ser receptor. Por tanto, el triángulo no es terrenal, es trascendental. Y por último, el círculo, que no la circunferencia. Estamos hablando de superficies, como veis. El círculo. Y el círculo es lo eterno, lo inmutable, lo inconmensurable, lo inmortal, lo divino, como dicen los budistas, lo innombrable. Ellos nunca nombran el círculo. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos la magia puesta. Geometría sagrada, porque lo vamos a hacer sagrado. Es decir, le vamos a dar este lenguaje, lo terrenal, lo comprensivo y lo, vamos a llamarle, inmutable, eterno, inmortal, divino. Terrenal, comprensivo y divino. ¿De acuerdo? ¿Queda bien claro? Todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo en un lenguaje. Esto lo lleváis a otro y sería otro lenguaje diferente. Es ponernos de acuerdo en un lenguaje. Por tanto, vamos a hacer algo críptico, que es un lenguaje que nos hemos inventado para hacer algo. ¿Alguna duda? Vale. Ahora cogéis otra hojita en blanco, donde no apuntéis, o sea, donde no cojáis apuntes. Y vais a dejaros llevar. Chin, chin. Dejaos llevar. Inconsciente puro. Y vamos a emplear el lenguaje de estos tres como tal y vamos a ir metiendo, esto es un ejemplo, vamos a ir metiendo a los diferentes personajes. Por ejemplo, al yo. Yo me meto en un cuadrado porque me apetece. Pues me pongo y me coloco en una parte de la hoja. La hoja va a ser mi constelación familiar. Y voy a meter, utilizando solo estas tres figuras, cuadrado, triángulo o círculo, utilizando estas tres figuras voy a meter toda mi constelación familiar. Empezando por mí, mi mamá, mi papá, hermanos y hermanas, abuelos paternos, abuelos maternos. ¿Vale? Esa es mi constelación. Ya a unos les pondré cuadrados, a otros triángulos, a otros círculos, pero no lo puedo pensar. Me tengo que dejar llevar. Y lo coloco en cualquier parte de la hoja. ¿Era tu pregunta? Venga. ¿Y los hijos? Ah, también los hijos. Si quieres, sí, también. Si queréis. ¿Eh? ¿Y las parejas? No. Vale. Pues si te apetece también, sí, sí. ¿Y por qué no a la pareja?
por el tema de la herencia. Es que como es una constelación familiar, es heredable, ¿vale? Entonces los hijos no es lo mejor, porque vamos a ver qué herencia hay en mí, porque si yo sano en mí, por resonancia sanan mis hijos. Ya hemos visto bioluminiscencia. Mi luz llega in eternum. ¿Vale? A ti, cariño. Venga, empezamos. Sí. Este puede ser uno, este otro. ¿No puede ser dos una persona? También. También sí. ¿Vale? Ponerlo como os dé la gana. Sin pensar. Sin pensar. No os asustéis porque salga lo que salga va a estar bien. Aquí no se puede fallar. Todo está perfecto. No. Un cuadrado, un triángulo o un círculo. Y uno de esos para cada una de las personas. No. Entonces, a mi abuelo le voy a encasquetar tal figura. Y le voy a colocar a tal. Pensando lo que tú quieras pensar. ¿Yo no puedo atribuir un círculo y un triángulo a una persona? También, si quieres, sí. Pensaba que habías dicho que no. Si quieres, sí. También, sí. Si hay alguna figura familiar o vecino del quinto que ha tenido una influencia muy grande en mi vida, también. Porque no nos ha dado tiempo a hablar de las bases científicas de todo esto. Os digo, solo como un ejemplo mientras vais haciendo esto. Una base científica muy rentable son las fenocopias. Fenocopias. ¿Sabéis que hay una cosa que se llama genotipo? Conjunto de genes que desde la primera célula hemos heredado de papá y mamá. Entonces mi mamá y mi papá me dan 23 cromosomas mamá, 23 papá, y ahí va el conjunto genético. Pero también va el conjunto epigenético. Bien. Habéis visto que dos personas, cuando viven juntas mucho tiempo, terminan pareciéndose. Y tú dices, ¿y eso? Eso se llaman fenocopias, que es cuando un gen se manifiesta en un fenotipo. Por ejemplo, decimos, el gen del grupo sanguíneo RH. Pues está el gen que determina el RH positivo, gen que determina el RH negativo. Como siempre tenemos dos alelos para cada carácter, pues una persona que sea RH positivo será fenotípicamente RH positivo. Una persona que sea RH negativo, fenotípicamente será RH negativo. ¿Lo veis? Entonces una cosa son los genes y otra es la manifestación de los genes. La manifestación de los genes son fenotipos. Pero siempre tiene que haber un genotipo responsable del fenotipo. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Bien. Pues hay veces que aparecen fenotipos en determinados individuos que carecen del genotipo. Entonces no hay un genotipo determinante del fenotipo, pero aparece ese fenotipo. Y a eso se le llaman fenocopias, que son manifestaciones fenotípicas sin el contenido genotípico. Tela, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues todo eso tiene una base de epigenética, de aprendizaje y de determinación en las manifestaciones genéticas sin que haya genotipo correspondiente. Por ejemplo, un hijo adoptado. Por ejemplo, muy bien, por ejemplo. Por eso en los hijos adoptados hay que hacer una labor inductiva muy positiva en los primeros momentos para inducir
la parte fenotípica que creamos en su sentir, en su pensar, lo antes posible. Y estudiar muy bien la parte que tiene él de aprendizaje heredado, que le limita más, porque normalmente suelen ser niños que han sufrido mucho. Entonces hay que hacer una labor muy preventiva desde el principio, porque se les intenta educar de una forma muy consentida. Como han sufrido tanto, le vamos a mimar, y eso es muy peligroso, porque los límites hay que ponerlos para evitar la neurosis, y los límites en los niños adoptados tienen que ser mucho más estrictos y mucho más contundentes. Sobre eso hay muchos estudios hechos muy interesantes. Bien, ¿habéis terminado? Estupendo. Ahora en la hoja de apunte, perdón, en esta hoja ponéis vuestro nombre y la fecha. No, en la hoja que habéis hecho de la constelación ponéis nombre y fecha. Y esta es la constelación que tenéis a día de hoy. Como queráis, como lo vais a llevar, esto es vuestro. Hoy es 13. 13 de enero, sábado 13 de enero de 2018. En concreto las 2 y casi cuarto. Si queréis poner hasta la hora. Bien, pues esta es la constelación que tenemos a día de hoy, pero que yo la puedo modificar, variar como me dé la gana. Y la puedo hacer tan consciente o inconsciente como yo quiera. Esto es una herramienta que voy a utilizar para mi propio bienestar. ¿Os queda claro, verdad? Que es mucho más poderosa de lo que yo creo, pero que es mi decisión personal lo que yo hago con ellas. ¿Vale? Ya sé los símbolos lo que quieren decir. El cuadrado es mucho más terrenal, el círculo es mucho más divino, por decirlo así, y el triángulo es mucho más trascendente, más comprensivo. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver determinados elementos de arte terapia, que es qué significado tiene una hoja, un folio. Arte terapia. Significado del folio. El folio yo lo he podido hacer en horizontal o en vertical, ¿verdad? Unos lo han hecho en vertical. Yo no he puesto ninguna condición a que no. Y hay personas que lo han hecho en horizontal y otros en vertical. Lo primero que me vais a preguntar es, ¿qué quiere decir eso? Y mi respuesta es, no tengo ni idea. Decir no tengo ni idea es muy interesante cuando no te interesa decirlo, porque no quiero condicionar. Pero sí os voy a condicionar en cuanto a el significado de arriba y abajo. Si quieres poner una persona 2 veces, ¿la puedes poner 2 veces? Si tú quieres, sí. ¿Vale? Estupendo. Sí. Ya veremos a ver lo que nos sale. Bien. Entonces, vamos a ver qué quiere decir arriba y abajo de una hoja. El abajo quiere decir tierra, raíces, ubicación, seguridad. Tanto en la hoja horizontal como en la vertical, ¿lo veis? Tierra, raíces, ubicación, seguridad. Abajo. ¿De acuerdo? Doblar la hoja por la mitad y ver lo que os queda abajo y lo que queda arriba. Y el doblez incluso le podéis hacer hasta una línea para ver lo que os queda abajo y lo que os queda arriba. Línea central, tiene que ser muy centrada. Doblar la hoja por la mitad y tiene que quedar la mitad superior, la mitad inferior, y hacéis la línea justo la mitad. Bien, os hago una pregunta.
¿Ha quedado alguna hoja sin personajes en la parte inferior? Ya sabemos lo que quiere decir. Que mi constelación... No, que estamos fatal. Esto está perfecto. Eres un tesoro, ¿eh? Una persona como tú es un chollo. A mí me encanta. Ya lo sé. Pero que sirve mucho. Fíjate, no te muevas, ¿eh? Su lenguaje no verbal. Sí, sí. La justificación. Hay una experiencia muy interesante. En la corteza cerebral no hay nociceptores. Nociceptores son centros de dolor. Con lo cual yo puedo poner electrodos y moverlo por la corteza cerebral que la persona no siente nada. Y hay veces que hay que colocar electrodos y se utilizan también para ensayar cosas. Entonces sabéis que la zona de separación, esta zona es motora y esta es perceptiva. Entonces en la zona motora se puede poner determinados electrodos. Y cuando se pone un electrodo, por ejemplo, en levantar el brazo derecho. Entonces se pone el electrodo, se da a la tecla y hace esto. Y entonces siempre se le pregunta, ¿por qué ha levantado el brazo? Cuando es por estímulo del electrodo. Dice, no, es que me picaba aquí. No, es que me picaba aquí. No, es que siempre damos una explicación a lo que hacemos que no sabemos por qué lo hacemos. Entonces que nos acostumbremos a darnos cuenta de que casi todo es inconsciente. ¿Vale?